Bien, en esta oportunidad te voy a aplicar todo lo relacionado con las anualidades. Una anualidad es una serie de pagos iguales efectuados a intervalos iguales de tiempo. Ejemplo de anualidades son los abonos semanales, pago de rentas mensuales, dividendos trimestrales sobre acciones, pagos semestrales de interés sobre bonos, primas anuales en pólizas de seguro de vida, etc. O sea, es un ejemplo de anualidad. Por ejemplo, pagar la renta, el alquiler de la casa, el abono a que se le hace a un juego de sala de comedor, por ejemplo, son llamados anualidades. El tiempo transcurrido entre cada pago sucesivo de la anualidad se conoce como intervalo de pago. Pues por los pagos pueden ser mensuales, entonces el intervalo de pago es mensual, o pueden ser trimestrales, o semestrales, o anuales, entonces el intervalo de pago es anual. El tiempo pagado desde el principio del primer intervalo de pago hasta el final del último intervalo de pago se conoce como plazo de la anualidad. Por ejemplo, un plazo puede ser 36 meses, 3 años y medio, o 15 meses, 18 meses. Ese es el plazo de la anualidad. La suma de todos los pagos hechos en un año se conoce como renta anual. La renta anual puede ser 2 semestres, los pagos hechos en los 2 semestres, entonces la renta anual sería el pago hecho en los 2 semestres. Si es por trimestre, el año tiene 4 trimestres, entonces los 4 pagos, la suma de los 4 pagos sería la renta anual. En una renta anual de $2,000 pagaderos trimestralmente, significa el pago de $500 cada 3 meses. Una anualidad cierta es una anualidad en la cual los pagos principian y terminan en fechas fijas. Por ejemplo, el 1 al 30 de cada mes, el 30 se va a pagar, el 30 se va a pagar. Esa es una anualidad cierta. Una anualidad contingente es aquella en la cual el plazo depende de algún suceso cuya realización no puede fijarse. Una anualidad contingente. Veamos entonces un ejemplo de estos dos términos. Una serie predeterminada de pagos periódicos forma una anualidad cierta. Las primas de seguro de vida terminan al ocurrir la muerte del asegurado. Esto forma entonces una anualidad contingente, porque depende de la muerte del asegurado. Entonces eso es algo que no se puede predecir. La fecha final de la anualidad no se puede predecir, entonces es una anualidad contingente. La palabra anualidad por lo pronto se refiere invariablemente a una anualidad cierta. Una anualidad cierta ordinaria es aquella en la cual los pagos son efectuados al final de cada intervalo de pagos. Es decir, que el primer pago se hace al final del primer intervalo de pago, el segundo se hace al final del segundo intervalo de pago y así sucesivamente. Se llama entonces anualidad cierta ordinaria. Veamos entonces lo que nos compete en este tema. Calcular el monto y el valor presente de una anualidad. El monto de una anualidad S es la suma de los montos compuestos de los distintos pagos, cada uno acumulado hasta el término del plazo. Para eso entonces vamos a utilizar la fórmula S igual a A por 1 más I a la N menos 1 sobre I, donde S es el monto de la anualidad, A es la anualidad, I es la tasa de interés del periodo y N es el número del periodo. Aquí tenemos que usar el mismo interés compuesto, pasar la I a interés por periodo y la N, el número del periodo, el tiempo por el factor de conversión. Y el valor presente en la anualidad es la suma de los valores presentes de los distintos pagos, cada uno descontado al principio del plazo. Por lo tanto, la fórmula del valor presente es VP es igual a A por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Fíjense que la diferencia está en la resta y en la potencia, que es negativa, porque el valor presente se calcula hacia atrás, entonces va a ser negativa el número de periodo.
donde VP es el valor presente, el capital inicial de la anualidad, A es la anualidad, Y es la tasa de interés del periodo, y N es el número de periodo. Veamos entonces varios ejemplos. Consideremos la anualidad ordinaria de $1,000 anuales durante 4 años al 5%. Entonces, en este ejemplo, la anualidad es de $1,000. La J es el 5%, o sea, 0,05. Y tiempo son 4 años. El factor de conversión es anual, así que es 1. M es igual a 1. Por lo tanto, la I queda lo mismo que la J, 0,05 entre 1 da 0,05. Y el número de periodos es 1 por 4, son 4 años. Queda lo mismo, ¿no? Pero hay que hacer la conversión. Luego, reemplazamos la fórmula. A vale 1,000. La tasa de interés por periodo es 0,05. El número de periodos son 4. Y la I, 0,05. Reemplazamos primero la fórmula. Luego tenemos que hacer la suma. 1 más 0,05 da 1,05. Luego alzamos la potencia. 1,05 a la cuarta es 1,21550625. Aquí tenemos que poner todos los decimales que nos salgan. Solamente podemos redondear al final. No se vale redondear en el interín, porque si no sale otra cosa acá en el monto. Entonces 1,21550625 menos 1 da 0,21550625. Entre 0,05 da 4,310125 y por 1,000 da 4.310,12. Ese va a ser el monto después que pasen los 10 años. El monto final. O sea, la suma de los 10 montos que hubo en los 10 periodos, ¿no? La suma total va a ser 4.310,12. Calculemos entonces el valor presente para este mismo problema. A va a ser 1,000. J es 5%, 0,05. Tiempo de 4 años. El factor de conversión es 1, M igual a 1. La I es lo mismo que la J, porque es entre 1, 0,05. Y el número de periodos son 4, porque 1 por 4 es 4. La fórmula entonces dijimos que el 1 pasa adelante, menos 1 más I, y la potencia negativa. Primero, reemplazamos los valores dados. A vale 1,000. I vale 0,05. N vale menos 4. Y la I vale 0,05. Hacemos la suma que está en el paréntesis, 1,05. Luego hacemos la potencia negativa. Recuerden que la potencia va a la negativa. Da 0,8227024748. Restamos 1 menos ese valor. Nos da 0,17229755252. Entre 0,05 nos da 3,545950 Vuelvo a repetir. No redondeen en el interín. Solamente tienen que redondear al final, cuando da el valor presente, porque tiene que dar con 2 decimales. En el interín no se redondea. Y por 1,000 da 3.545,95. Entonces esa es la suma de todos los valores iniciales al inicio de cada periodo, durante los 10 periodos. Son 10 valores presentes que se sumó allí, pero entonces para no sumarlo uno por uno, lo que hacemos entonces hacemos la suma total de una sola vez y nos da 3.545,95. Otro ejemplo. Hallar el monto de valor presente de una anualidad de $150 mensuales durante 3 años 6 meses al 6% convertible mensualmente. A es 150, J 6%, o sea 0,06. Tiempo son 3 años 6 meses. Pasando a fracción sería 3 años 6 doceavos, que es igual a 3,5 años. 6 entre 12 es 0,5 más 3 da 3,5 años. Y M es 12 porque 12 meses tiene un año. Por lo tanto, la I es J entre M, 0,06 entre 12 da 0,005. Y N es 12 por 3,5 da 42 meses. Son los dos valores que tenemos que utilizar en la fórmula, además de la A. Cálculo del monto de la anualidad. Copiamos la fórmula, reemplazamos los datos, hacemos la suma en el paréntesis, le damos la potencia, restamos el 1, luego dividimos y por último multiplicamos. Vuelvo a repetir, no redondear en el procedimiento, solamente debemos redondear al final.
Así que da 6.990,98. Cálculo del valor presente de la anualidad. Copiamos la fórmula, reemplazamos los valores, hacemos la suma en el paréntesis, luego le vamos a la menos 42, restamos 1 menos ese valor y luego dividimos, por último multiplicamos y al final nos da 5.669,74. Vuelvo a repetir, no redondear en el procedimiento, solamente redondear al final. Y por último tenemos otro ejemplo. Hallar el monto y valor presente de una anualidad de $2.235 durante cada año y 6 meses al 5,4% a convertir semestralmente. Entonces A es igual a 2.235, la J es 5,4%, que es 0,054, el tiempo son 8 años 6 meses, o sea 8,5 años. La frecuencia, como es semestral, son 2, M igual a 2. Calculamos la I, 0,054 entre 2, da 0,027. Y el número de periodos, M por T, o sea 2 por 8,5 da 17 semestres. Calculamos entonces el monto, copiamos la fórmula, reemplazamos los valores, hacemos la suma en el paréntesis, elevamos la potencia a 17, restamos el menos 1, luego dividimos, por último multiplicamos y nos da 48.271,04. Fíjense que no usa la coma para separar los miles. La coma se usa para separar decimales. No me pongan 48,271,04. No se usa coma para separar miles. Solamente se usa la coma para separar decimales. Y el cálculo del valor presente de la anualidad. Copiamos la fórmula del valor presente. Reemplazamos los valores. Hacemos la suma. Elevamos a la menos 17. Restamos 1 menos ese valor. Luego dividimos. Por último multiplicamos. Y nos da 30.689,45. Hasta aquí entonces las dos primeras fórmulas de anualidades. Muchas gracias.